principios sean también inspiradores para nosotros. Podamos ser desafiados por ti una vez más, para acomodarnos a tu voluntad, la cual es buena y agradable. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús esperaremos en ti. Amén. Tomen asiento. Los niños pueden salir a la escuela dominical, por favor. Antes de ir al tiempo de predicación, el día miércoles se celebra instituido, digamos, por el Ministerio de Educación, el Día de la No Discriminación. Y fundamentalmente no tiene que ver con discriminación de raza, no tiene que ver con el asunto de la homosexualidad. Y se van a hacer un montón de actos y lamentablemente eso fue puesto en las agendas de nuestros alumnos, sin consultar, pero creo que estamos en un momento decisivo de la historia de nuestro país y de la humanidad. Y nosotros no estamos siendo perseguidos físicamente, pero sí estamos siendo perseguidos ideológicamente, culturalmente, como dijo alguien, ya empezó la persecución. Ahora tenemos que ser sabios en cómo responder frente a todo eso. ¿Qué pueden hacer los apoderados y los padres cristianos frente a esto? No sé qué actividades van a realizar los colegios. Hay algunas comunas que se han restado a esto. Hay colegios que tienen la libertad de no hacer nada, solo aparece en la agenda, como el día de. Pero si en su comunidad escolar ustedes saben que van a haber celebraciones, no solamente el izar una bandera de muchos colores o algo así, sino van a haber actividades, ustedes tienen toda la autoridad por la Constitución Política del Estado que entrega a ustedes como padres la responsabilidad de enseñar, además de la libertad religiosa, para acercarse al profesor jefe o a la dirección y decir que sus hijos, ustedes han decidido que se resten de esta actividad y que les hagan otra actividad, o si todo el día van a hacer actividades, entonces que su hijo va a faltar a clase ese día. Tienen la libertad de hacerlo, pueden juntarse varios apoderados cristianos e ir y hablar con la dirección del colegio para decir que sus hijos, por una cuestión religiosa y apelando a la ley de libertad religiosa y al hecho de que los padres somos responsables de la crianza de nuestros hijos, entonces han decidido no participar en ese día porque ese día atenta contra los principios cristianos, religiosos que ustedes siguen. Y si solamente hay un acto muy simple, que sus hijos estén preparados para eso, explíquenle de qué se trata y que ellos se abstengan y tal vez tengan un tiempo de oración en favor de aquellos que están lamentablemente tan lejos de lo que es la agradable voluntad de Dios y que definitivamente es lo mejor para la humanidad. No sabemos qué va a venir, entonces estemos preparados, hablemos con los hijos, vayamos explicando de qué se trata, por qué no. La idea no es hacer una protesta, porque eso lo único que va a generar es mayor publicidad y mayor fuerza en los otros. Y ellos dirían, ¿por qué tenemos nosotros que aceptar que alguien hablen de Dios, o para los católicos de la Virgen, y nosotros no decir nada, si nosotros no podemos también celebrar nuestro día? Por lo tanto, exigimos el mismo respeto. Seguramente ese va a ser el argumento, y desde el punto de vista humano, tal vez tienen razón. Entonces, esta es una pelea mucho más profunda. Sabemos que es algo espiritual. Por lo tanto, tenemos que ser astutos y llenos de la gracia de Dios para enfrentarlo. Es primera vez, así que estén atentos, júntense como apoderados cristianos si son de un mismo colegio y vean cómo enfrentar esta situación. Sí, vaya como consejo, ¿ya? Tal vez lo vamos a estar diciendo también a nivel de la radio para que los chicos estén atentos y básicamente los apoderados. Ausente. En el colegio nos preguntan, pasaban la lista, ¿pasan lista todavía en el colegio? Me imagino. Armando Mesa, presente. Aliro Laralira, y cuando no hay un sonido, entonces alguien dice, no está, ausente. Presente, ausente. Se dice que uno de los dolores más profundos que podemos enfrentar los seres humanos es la muerte de un ser querido, superados por uno, que es el divorcio y la separación de los padres. Porque sin justificación mayor para los hijos, ellos no están juntos, debiendo estar juntos, y eso desarma el casco protector que naturalmente ellos van descubriendo en sus padres.
Pero hay uno también, creo yo, que podemos agregar a esta lista que va tal vez paralelo a lo que es el divorcio, la separación, y la ausencia voluntaria, sin que sea la muerte o un accidente el que se interponga en el camino, es una realidad para los hijos especialmente, el que papá no esté en casa o el que mamá no esté en casa, o que los dos no estén porque quedaron con los abuelos. ¿Qué es? Que los padres no estén divorciados ni separados, pero que ellos no sean parte de la familia. No podamos contar con su presencia. No podamos contar con su consejo. No podamos contar con su ayuda. Hoy es el día de familia y quiero hablar acerca del gran conflicto de la ausencia. Tal vez para nosotros los creyentes, en nuestra relación con Dios, una de las cosas que más nos anima respecto a Jehová como pastor, a Jesús como buen pastor, está allí en el Salmo 23. En aquel versículo que dice, tú estarás conmigo. Y específicamente el versículo agrega además, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Curiosamente Dios, bueno, a través de la Biblia siempre se nos ha mostrado así, y particularmente en este salmo también se incluye la idea de que no estamos exentos a pasar por valles de sombra y aún por valles de sombra de muerte. No estamos exentos a pasar por momentos de dificultades en la vida, ni enfermedades, ni dolores, ni separación por muerte. Eso no es parte del plan de Dios. Pero el plan de Dios es acompañarnos en cada circunstancia de la vida. Yo creo que Dios nos evita muchos problemas, accidentes, enfermedades, aún sin saberlo, otras veces con saberlo. Vemos la mano de Dios moviéndose de manera milagrosa, pero en muchas ocasiones no es así. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Es que Dios ya no está conmigo? No, sí, está contigo. Pero mira, estoy enfermo, asociando la enfermedad como lejanía de Dios. Pero eso no es así. Dios promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y hablo con los hijos de Dios, con aquellos que se han comprometido a ser parte de su familia y han entregado su vida a Él, siendo perdonados al momento de arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando estoy en esa posición de hijo de Dios, debo entender que no importa o independiente de las circunstancias en las cuales me mueva, sea porque estoy siendo complicado por cosas externas a mí o por errores internos míos, Dios todavía está conmigo. Y Él está listo para poder guiarme en su camino. No para ser el mago de la, no es el mago, el genio de la lámpara para conceder mis deseos, porque muchas veces pensamos que Dios está para servirnos, cuando en realidad nosotros estamos para servirle a Él. Él nos bendice, Él nos ayuda, como una cuestión extra y de bendición extraordinaria que no puede dejar de hacerlo, porque Él es así, lleno de bondad. Pero la verdad es que estamos nosotros para servirle a Él. Y en ese servicio lo principal es acomodarnos a lo que Él ha planeado para nosotros. Y toda vez que no nos acomodamos, no estamos atentos, no estamos indagando, no estamos obedeciendo lo que Él ha planeado para nuestras vidas, estamos en una vida de rebeldía. Y entonces comenzamos a tener conflictos y pensamos que Dios ya se fue. Y claro, Dios no puede tener relación con el pecado, ni tampoco con una conducta rebelde. Pero Él sigue allí. Porque lo que Él espera es que nos arrepintamos. Reconozcamos nuestro error, agachemos la cabeza y digamos, Señor, vengo a ti de nuevo, quiero hacerlo a tu manera. Ahí está, Él no nos deja, Él dijo, y lo que Él promete, lo cumple, es así. Qué difícil sería para nosotros saber que Dios es un Dios que se acerca a nosotros, nos otorga una vida nueva, nos pone en una posición extraordinaria como el ser parte de su familia, ser hijos del rey, príncipes, y luego se va y nos deja solos. Y de vez en cuando, por ahí lo vemos actuar en nuestra vida, como que de vez en cuando se acuerda de nosotros y nos regala un caramelo y un día lindo y después se va. Lo que sucede con los padres separados. El papá cada 15 días se lleva a los niños, lo hace pasar bien, y el niño cree que es lo máximo, su papá vuelve a la casa, ahí está la mamá, y ella es la que me reta, la que me dice lo que tengo que hacer, que me da comida, que no quiero, que me dice que me tengo que acostar, que tengo que estudiar. No hay las horas que llegue mi papá cada 15 días porque él es bueno. ¿Qué error es ese? Bueno, es todo un tema sobre el divorcio. Es triste e injusto.
Pero Dios no es así. Dios está conmigo siempre. Y no esto solo para llevarme a McDonald's espiritual o algo así, sino que Él está para enseñarme todo lo bueno, lo que no me gusta, todo lo que me hace bien. A veces lo que me hace bien no es muy agradable para mí al principio, no es muy cómodo hacerlo, como amar al enemigo, ¿me entiende? Como devolver al mal con un bien. Pero cuando es algo que viene de Él y es una orden de Él, es porque es bueno. Entonces yo me tengo que esforzar por sujetarme y decirle, ayúdame Señor, lo hago y el resultado siempre va a ser espléndido. Entonces no siempre las cosas que Dios me pide me son agradables al momento, me son fáciles, pero siempre son buenas. Ahora, mucho de lo que Él me pide es bueno y es agradable de una sola vez. Ausente, ¿qué más hay ahí? Estoy viejo y no me acuerdo lo que puse. Póngale nomás play, porque yo no tengo play aquí. Ahí está. ¿Por qué los padres están ausentes? ¿Por qué los papás? Y hablo papá o mamá. Fíjense que no solamente, estoy hablando ahora de los padres no solo en divorcio, sino que no están en divorcio. Muchas gracias, ya me va a pasar el poder. El poder está en mis manos, muchas gracias. A ver, y funciona, ya, qué bueno. ¿Qué es lo que hace que un papá o una mamá no cumplan su deber en el hogar? Puse dos cosas, hay más, obvio. Pero puse dos que para mi gusto son como las de abajo, las fundamentales. Número uno es el trabajo. Es que tenemos que trabajar. Ahora hay prenatal para hombres también. Pero la mayoría no lo está tomando. Porque la costumbre y la historia dice que no tengo que trabajar mejor. ¿Ah? Postnatal, no, pero sí. Postnatal para hombres. Pero qué rico, qué bueno, hay más días para estar en casa. Pero es suficiente mientras el niño de bebé está pequeño, que sus papás estén en casa por 3 semanas o por 3 meses o por un mes, no sé. Es bueno, pero no es suficiente. Padres apenas comienzan a tener bebés, están planeando, buscando cuál es la sala cura en que vamos a dejar a nuestros hijos. Si es que la abuela no funciona. Digo yo, porque es más barata. Y por último, está mejor cuidada. Y la abuela dice, mire, yo no crío, ¿eh? Yo mal crío, así que no me vengan aquí a poner reglas. Y se nos complica la cosa, entonces uno duda si dejarla donde la abuela o dejarla en la sala cuna. ¿Qué es mejor? Pero los niños, en nuestras generaciones, desde que nacen, comienzan a enfrentar el mundo solos. No solos, solos respecto a papá y mamá. Porque ellos están buscando el dinero que necesitan para poder criar a ese hijo o esa hija. Y si es el tercero, el cuarto, el quinto, peor todavía, porque más plata necesitamos. Es caro criar hijos. Bueno, así se nos dice y así hemos pensado. Pero no solamente el trabajo hace que papá y mamá estén ausentes de casa, sino la tradición, así lo dice. Sobre todo papá. Los hijos los crían las mujeres, ¿o no? Sí, pues. Ellas lo tuvieron, así que bueno, idea de ellas, así que ellas las crían. Las mamás están hechas para criar, y es verdad, mamá la que abraza y está. Pero curiosamente, Dios no dice eso. Dios no señala que es la mujer la responsable de la crianza, y eso lo he hablado aquí, sino que el responsable de la crianza es el cabeza del hogar, el varón. La mujer colabora y juntos planean un proyecto para poder ayudar a sus hijos, no solamente a comer y ser llevados al médico y a cambiar los pañales cuando son bebés, sino lo que no todos planifican es un proyecto educacional para ellos. Porque papá y mamá son, desde la perspectiva de Dios y del diseño de Dios, los responsables en la crianza de los hijos. Y eso implica no solo darles de comer y solo vestirlo, sino enseñarles cómo enfrentar la vida y cómo aplicar, si somos cristianos, los principios de Cristo en la vida cotidiana. Y entendemos que los primeros 5 años de vida son los más importantes en el ser humano porque son los que se ponen el fundamento para lo que será el resto de la vida. Por lo tanto, antes de los 5 años, los niños tienen que estar aprendiendo de papá y mamá qué es bueno, qué es malo, cómo enfrentamos los problemas, cómo resolvemos esto, lo otro, qué hacemos con esta situación.
Todo. ¿Cómo y cuánto ver en la televisión? ¿Qué y cómo y cuánto ver en el computador? ¿Y qué hacer con un celular? Y todo eso, papá y mamá son los responsables. Eso es criar. Es enseñar cómo resolver un problema, no solo matemático, sino entre los hermanos que se pelean por la ropa, por las comidas. No solo eso, sino aprender a enseñarles cómo cuidar una mascota o cómo enfrentar sus desafíos estudiantiles. Cómo estudiar en la casa, ordenada y disciplinadamente. Todo eso es parte de la crianza de la vida. ¿Qué hacer cuando mintieron? ¿Qué hacer cuando se pelearon con un amigo en el colegio? ¿Cómo resolvemos eso? Desde la perspectiva de Dios, no de la mía. Papá y mamá son los responsables. Donde el hombre es para Dios el responsable número uno en términos de que todo funcione bien en la casa. Y la esposa, la compañera y la ayuda idónea que juntos van adelante resolviendo y desarrollando el proyecto de vida conforme a los principios de Dios. Pero para la mayoría de los casos de hogares cristianos, porque los no cristianos no tenemos mucho que decir, los cristianos, papá no está pensando en eso. Él está trabajando. Y hay harto que trabajar. Hoy día la esclavitud moderna es impresionante. No nos ponen grilletes al lado, pero los padres están trabajando no 8 horas, sino 9 horas, a veces 10 horas y a veces 12 horas al día. Salen cuando el sol no ha aparecido y si trabajan bajo techo, se van cuando el sol ya se fue. Y hace mucho que no ven el sol. Y las mamás también están trabajando duro. Si no es en la casa, es saliendo a trabajar fuera y es el doble de trabajo porque cuando vuelve todavía está todo ahí, tirado. Y hay que lavar la ropa y hay que hacer aseo. Y hay que ver si los cabros están listos o no con las tareas. Y cuando vienen a la casa y lo traemos de la abuela, vemos que la abuela los dejó ver tele más de lo que le dijimos que lo deje ver. Y no hicieron ni una cuestión y más encima, cuando se está acostando me dice que tenía que comprar no sé qué cosa en la librería. Y ese es un problema porque todavía tenemos que pagar cuentas que no hemos podido pagar, porque no hay quién va a ir al banco a pagar una lata y no tenemos nada en línea todavía. Y así se van sumando. Y fuimos a ver lo que era pan y la cosa es complicada. Y salen de aquí el taco. Y para eso tienen que salir antes. Entonces ya no salimos a las 8 de la mañana, salimos a las 7 de la mañana y después de 6:30, fíjate, porque a las 7 ya estamos aquí para abajo, la cuestión no avanza. Y de vuelta es la misma, porque después de las 6 de la tarde se arman unos tacos infernales, aunque todo el día hay tacos, pero después de eso ya son tremendos. Y no hallamos cómo llegar a la casa. Y rompemos las reglas mirando el celular, porque es el único momento que estoy atendiendo una cuestión que lo ha abrazado en la vida, y así, más encima los papás llegan a ver las noticias y a usar 1 hora y media, porque la noticia no es 1 hora, es 1 hora y media, para ver qué está pasando en el mundo, lo que quiere ver el fútbol. No sé, ven peloteo todo el día, no sé qué, eso me da urticaria, pero ahí están, mirando no sé qué. Y el fin de semana todavía tienen planeado que van a venir unos amigos, todavía no un asado, no sé qué hora, y la iglesia y todo, y al final es un mundo de cosas y hacer y correr, y los hijos son criados por no sé quién. O sea, al final por un montón de gente que no es papá y mamá, porque ellos están llenos de cosas. Y lo más triste es aún esto, mamá está en la casa, muchas madres trabajan en casa, y no ocupan tiempo para enseñar a sus hijos formalmente. Por ahí un tirón de oreja, un tirón de mechas, cuando ya no les da ir un grito, porque las mujeres gritan mucho, aunque la Biblia dice dejar la gritería, ellas como que se les olvida el versículo y gritan, porque la mamá de ellas gritaban, y para qué les digo la abuela, estaba muriendo y gritaba, todo ha sido una tradición de grito. A veces son las que gritan aquí también en la iglesia, gloria a Dios, fuerte, son como las mismas que en la casa, cabra porcaria. Y la verdad es que muchas madres que están en casa no son organizadas. No tienen un tiempo definido para que los niños puedan estudiar las tareas y ayudarles sobre todo en reforzar matemáticas o al que le cuesta lenguaje.
ya sea porque no entiende o porque simplemente no se le ocurre nomás que tiene que aprender y San Google les puede ayudar a algo, no sé, no se les ocurre, porque están viendo las teleseries, una tras otra, así como, sapeando de un lado a otro. Es terrible, pero la realidad entre creyentes es lastimosa, es dura. Bueno, yo he hablado harto de esto, así que me imagino que ustedes ya eso es historia y se ríen de otros que hacen eso, no ustedes. Ustedes ya llevan otro nivel, otro plano. Son expertas y expertos en, de verdad, en apagar la tele, y están vendiendo. Yo sé que hay varios que han vendido computadores, televisores, porque tienen mucho en la casa. Y que ahora la Biblia se está abriendo mucho y se está leyendo. Pero es triste cuando papá o mamá a veces sí está en casa, pero no está con los hijos. No juega con ellos. No lee la Biblia con ellos. No ora con ellos. Eso es triste. Si la muerte es triste, el divorcio es más. El que padres estén juntos y hay una familia armada y que no estén para sus hijos, es triste. Y no me refiero a estar con ellos para mirarlo y decirle ñu y hacerle cariñitos solamente. Sí, lo necesitan, pero también para ayudarles a estudiar, también para enseñarles sobre la vida. Fue mi padre que me enseñó muchas cosas prácticas, como el hacer una huerta, por ejemplo, como el partir la leña, como el trabajar con herramientas, como el reparar lámparas, y tantas cosas que yo necesitaba. Y el tener a mi papá al lado, el tenerme a mí, era un disfrute especial. Mi mamá me enseñó otras cosas, como lavar la ropa, hacer el aseo, y nos obligó a eso. Dijo, yo tengo 7 hijos, así que si no lo haces, eso va a quedar sucio. Y lo que más me costaba eran las sábanas blancas de Crea en esa época. Y teníamos lavadora, pero se gastaba luz, así que había que hacerle con la mano. Eso no. Las sábanas quedaban más amarillentas con el tiempo, claro. Pero mamá me dijo, y ahora me lo repitió, y ella tiene 86 años, me dijo, yo le enseñé, siempre pensé, si ellos vivieran solos, si sus esposas se les enfermaran, ¿qué va a hacer con sus casas? Tienen que estar preparados. Mi esposa no se enferma, pero sigo lavando ropa. Es como roble, pero hago yo el aseo. Me gusta, la verdad que me gusta, y prefiero que no se meta. ¿Quién le enseña acerca de la vida a los hijos? ¿Quién le muestra el camino de qué hacer, cómo resolver un conflicto? Los hijos, muchos hijos de hoy son grandotes y no tienen, mami, ¿cómo es que se cocina el huevo? No saben. Oye, cósete el botón. Es que no sé cómo coserlo. No sabe y tiene 30 años. No sabe cómo coser un botón. Porque mamita le hizo todo, papá. O porque no hicieron nada nomás, pues no le enseñaron ni una cuestión. Es así. Sabe que algo se llama martillo, pero no sabe ni cómo usarlo. Necesitamos entrenar a nuestros niños para la vida. Así ha sido desde el principio y debe ser hasta el final. Los padres ausentes es una tristeza. Y muchos de los hijos hoy que son grandes recuerdan la ausencia de sus padres. Y muchos hubieran dado todo lo que tienen para pasar tiempo con sus papás, observándoles. Ahora, muchos piensan en sus padres y ven en ellos o recuerdan en ellos un ejemplo terrible y no quisieran recordar. Otros hubieran añorado que papá se fuera de la casa porque su alcoholismo, su adicción a las drogas, su prepotencia, sus golpes a la mamá quedaron marcados negativamente. El estar con los hijos no siempre es bueno si es que ese papá y esa mamá no saben cómo actuar frente a sus hijos y qué enseñar. Y ese es otro tema. Bueno, cuando yo estoy con papá y mamá, como hijo, obtengo seguridad. Dios diseñó la familia y el hogar que hoy día a nivel de leyes y todo se está destruyendo, no solo en Chile, a nivel mundial. Hillary Clinton dijo en uno de sus mensajes, tenemos que cambiar todas las costumbres históricas de nuestro país, incluido el cristianismo. Eso tiene que cambiar. Así no puede funcionar el mundo. Entre ella y el otro drum, estamos mal. Esto es a nivel mundial. Creo que es parte de la estrategia del diablo que Dios permite para los términos o para el último tiempo.
No lo sé, pero muy probablemente porque algo así nunca había sucedido en la historia. Los terremotos y peste ya las tenemos. Nos faltaba algo mucho más profundo, lo ideológico, cultural. Pero cuando papá y mamá están siguiendo las pautas de Dios en la conformación de una familia, porque sigue siendo el modelo de Dios y nosotros como creyentes tenemos que seguir esforzándonos por armar una familia como Dios así lo quiere, porque el mundo con todo el libertinaje y todas las ideas y filosofías contra Dios, contra la familia, sigue necesitando una familia, siguen necesitando el modelo de Dios. Curioso, pero lo siguen necesitando y nosotros tenemos que ser el referente para ellos. ¿Qué es lo que trae tener a papá y a mamá con los hijos? Seguridad, identidad como persona, pero identidad sexual también. Ustedes saben que los padres varones son los que ayudan en la identidad tanto del chico como de la chica. Ustedes saben que el papá pasa a ser el primer pololo de la hija y la mamá la primera polola del hijo. En términos de, yo he dicho que el pololeo no es parte del plan de Dios, pero en términos de el tener relación con el sexo opuesto, cómo relacionarse, las caricias, el abrazarse. Siempre hay una pega, este es un amor, los amores son cruzados. El papá usualmente tiene una tendencia a estar más con las niñas, con la hija, y la mamá con el hijo. No siempre es así, pero es una tendencia. Eso ayuda en la identidad sexual, ayuda en la formación de la seguridad de quién soy, y que luego en la adolescencia de pronto se duda y con toda la información y la presión que hay fuera puede hacer tambalear a alguien. Mientras tanto que aquel que se cría con padres que son sólidos como matrimonio y que ejercen una tarea como Dios la manda, entonces van a crecer sobre bases seguras. La sujeción, el saber sujetarnos a reglas, a estructuras, a horarios, el ser disciplinados en todo lo que vivimos y hacemos en casa y fuera de ella. Son los padres los que enseñan con su ejemplo y con sus palabras también. La voz del hombre es muy importante, si bien es más aflautada la mía. La voz del hombre sí es, normalmente para los hijos resuena con mucho más fuerza que la de la mujer. Y eso cuando la mujer dice, ya verás cuando llegue tu papá, le voy a decir. Por un lado no es bueno en el sentido de que la mamá tiene que ejercer las reglas ya, pero también tienes algo de cierto en el sentido de que la voz de papá logra un efecto mucho más potente en la vida de los hijos, en términos, sobre todo, del cumplimiento de reglas y de orden y de respeto que lo que mamá puede hacer. Dios nos hizo así, equilibrados. Así como la mamá también es más seria, es la que no juega tanto a las muñecas con las hijas, es la que no está pateando la pelota con el hijo porque está haciendo otras cosas importantes en la casa. El papá, ¿qué hace el papá? Es el primero en jugar. Y entonces la esposa dice, ya pues, todos estos hijos que tengo, y nos incluyen a nosotros, déjense de jugar, déjense de pelear. Y ahí estamos con los hijos pegándonos combos en la cama o sentados tomando tecito con la muñeca. Porque tenemos esa habilidad de ser, de tener una voz y tener un carácter para tener autoridad frente a nuestros hijos, pero al mismo tiempo transformarnos en niños de manera rápida. Dios creó todo armónico, perfecto. Y cuando no ejercemos nuestra función, estamos diciendo a Dios, ¿sabes? Lo que tú nos dices no es tan importante. No lo hacemos ni pensamos, pero en la práctica es así. Finalmente puse el cristianismo. No es sino papá y mamá quienes pueden poner las bases de los hijos de lo que es el cristianismo. No es la iglesia, no es la escuela dominical. Nosotros ayudamos en la iglesia. La escuela dominical refuerza, pero quienes más tiempo pasan o deberían pasar con los niños son los papás. Aunque la mayoría del tiempo la pasan en el colegio. Y frente a una pantalla. Y a veces con abuelos y otras personas. Pero debieran pasar. Y si no tengo suficiente tiempo para estar con mis hijos, yo tengo que organizarme para que el poco tiempo que tengo para mis hijos, cada día y el fin de semana y los días feriados, entonces tengo que programarlos de tal manera que saque el jugo a esos momentos. Y no programar partidos de fútbol. Y no ir a comerme un asado con no sé quién. Y dejar a los hijos con la tía. Tenemos que aprovechar el tiempo, se va muy rápido, demasiado rápido. Cada día que pase, ustedes como papás deberían, antes de acostarse, pensar, ¿hicimos lo suficiente hoy dentro de nuestra tarea como papás? ¿Podemos rendir un buen informe a Dios en este día por todo lo que entregamos a nuestros hijos y cómo los educamos hoy? Debiéramos analizar cada día qué estamos haciendo por nuestros hijos. Nosotros somos quienes vamos a enseñarles a ellos no solamente acerca de la vida y cómo cocinar y cómo hacer la cama, sino
cómo sujetarnos a los principios de Dios. Y si el niño no me ve a mí sujetándome a los principios de Dios, ¿cómo podrá imitarme? Si lo único que los chiquititos quieren es ser como papá y como mamá, que cuando crecen después no quieren ni ver al papá ni a la mamá. Pero mientras son chiquitos, ellos quieren ser como nosotros. Y el periodo más importante de la formación de hábitos es antes de los 5 años. Y luego el segundo periodo es hasta los 12 años. Por lo tanto, si podemos influenciar en ellos con nuestro ejemplo y con nuestras palabras, entonces estaremos poniendo en ellos huellas tan profundas que muy difícilmente ellos van a dejar más adelante. Y de pronto un joven dice, ¿por qué vienes a la iglesia? No, toda la vida he venido para acá. Papá me traía. Pero entonces ándate si no quieres venir. No, si quiero venir. Pero no tiene mucho ánimo, no, ya tendré. No, sigue la inercia. Hábitos. Queremos que el niño no solo aprenda a tener hábitos de venir a la iglesia, de orar, de leer la Biblia, de responder bien al que le hace mal, sino que él tenga el anhelo de hacerlo. En la adolescencia no se va a mostrar eso mucho en el área emocional, de que yo quiero. Pero pronto cuando maduran comienzan a unir todo lo que es la tradición y todos los principios y todos los hábitos que le hemos transmitido durante su vida. Y se agrega también la disposición. Por allí, por los 23 años, dicen que los hombres maduramos o empezamos a madurar. Nos toma tiempo, como hasta los 80 años más o menos. Y nos volvemos como niños después de eso. Entonces como que nos falta tiempo. Pero maduramos, poquito a poco. Las mujeres maduran como a los 15. No tanto, como a los 21, digamos. Pero es ese tiempo en que uno empieza a sentar cabezas. La mayoría hoy día dice que es un poquito más allá, que como a los 25, 28. Pero empezamos a tomar todo lo que hemos recibido y le damos un sentido mucho más profundo. Pero necesitamos poner las bases y eso se pone en la niñez. Por eso el sacerdote Elí, ¿se acuerdan del sacerdote Elí, 1 Samuel capítulo 2? Cuando Dios le dice al sacerdote Elí, oiga, venga para acá. Bueno, en realidad se lo manda a decir con un profeta. Tú has descuidado tu labor de papá. No aparece la mamá por un lado, no sé qué pasaba con ella, pero ahí en el relato dice que el profeta enviado por Dios le habla a él como papá y le dice, tú has descuidado tu labor con tus hijos. Él no tenía relación con sus hijos, el pueblo, no sé quién del pueblo, pero la Biblia dice que el pueblo le informaba al papá Elí lo que sus hijos hacían, las cosas feas y malas que sus hijos hacían. O sea, no había una relación, no había una disposición, y él era un hombre que enseñaba la ley de Dios al pueblo. Cuidémonos con eso, que de repente nosotros como creyentes damos énfasis a las actividades y dejamos fuera nuestra actividad principal, que es enseñar a los hijos. Y entonces Dios quita el sacerdocio a Elí. Muere él, mueren sus hijos de una manera trágica, como un ejemplo al resto de que Dios ha dicho, tu labor principal es enseñar y corregir a tus hijos. No queremos que los padres sobreprotejan a los hijos, queremos que les enseñen y les críen bien. Y les corrijan y le den por el trasero si es necesario, cada vez que ellos son porfiados. Recuerden, padres, que estamos trabajando con niños cuya naturaleza interior está contagiada por el pecado. Y tenemos a veces que pelear con ellos y llorar con ellos. Y eso significa que necesitamos pasar tiempo para conversar, para mostrarles el camino, para enseñarles sobre arrepentimiento, sobre sujeción, sobre obediencia, para que ellos disfruten lo que significa hacer el bien y no el mal. En fin, Mateo capítulo 18, verso 6. ¿Recuerdan si lo miran allí, ese discurso que se produce de Jesús luego de que los apóstoles llegan a él, los discípulos, en el verso 1 diciendo, Señor Maestro Jesús, dinos por favor, hemos estado conversando entre nosotros, no llegamos a acuerdo, de hecho casi nos enojamos y nos peleamos, así que hemos decidido que tú nos digas y nos respondan a esta pregunta, ¿quién de nosotros va a ser el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús, cuando escucha esa pregunta, él ya sabía, porque Dios conoce y ve las mentes de ellos tan orgullosas para querer escuchar que su nombre iba a aparecer como el presidente de los discípulos en el cielo. Entonces Jesús les baja esos humos de grandeza y les dice, ni siquiera piensen ir al cielo, sino se vuelven y se hacen como niños. Y en el versículo 6 les dice, cualquiera que haga tropezar a un niño como este. Jesús tenía en sus brazos un niño que tomó
Antes de responder la pregunta, llamó a un niño, lo tomó en sus brazos, un niño pequeño. Dice el griego que era un niño de brazos. Y con el niño en los brazos les dice, si alguno de ustedes hace tropezar a un niño como este, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se lo hundiese en lo profundo del mar. Estaba bromeando Jesús, ¿no? Porque poner una piedra de molino de asno, la que se usaba en ese tiempo, tonelada al cuello y tirarlo a lo profundo del mar era matarlo. No, no estaba bromeando Jesús. ¿Hablaba en serio? Sí. Literalmente no, no literalmente no. No había que matarlo. Pero estaba con ese ejemplo mostrando la tremenda gravedad que significa que nosotros los grandes seamos un mal ejemplo para los... ¿Y cuál era el mal ejemplo que estaban mostrando los discípulos en ese contexto, en ese pasaje? El orgullo. Orgullo. Y Él les dice, por favor, estos niños dependen del ejemplo de ustedes y de la enseñanza de ustedes. No solo de la enseñanza verbal y visual, como menciona Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, sino el ejemplo que ustedes le dan. Ellos no van a hacer más de lo que ustedes son. Ellos no van a ir más allá de lo que ustedes van. Sus hijos les conocen a ustedes. Yo no sé cuán cristianos son. Yo los veo todos aquí cuando vengo. Son todos bonitos y buenos cristianos. Me encanta. Y mientras más bonitos estamos, más cristianos parecemos. Pero son solo mis hijas y mi esposa quien sabe quién soy yo realmente como cristiano. Y son sus hijos que les conocen a ustedes y saben cómo son como cristianos. Como ese niño que metía ruido atrás al final todo el rato, y viene el portero, oye, guarda silencio. Seguía molestando. Oye, silencio, no sé, Juanito, no sé. Mira a tu papá cómo predica tan bonito. Tienes que imitarlo a él. Ah, pues le dice, usted lo conoce aquí, pues yo lo conozco en la casa. Es así. La calidad de cristiano que vamos a hacer en esos pequeños es la calidad de cristiano que ustedes son. No esperen mucho más. Pueden haber milagros, claro, Dios lo hace. Pero eso es, por naturaleza, lo que va a suceder. Así que si ustedes son mentirosos o medios mentirosos o dicen mentiras blancas, sus hijos van a decir mentiras blancas también. Si ustedes son flojos y no se levantan a tiempo para hacer los deberes en la casa y como a las 11:30 están tomando desayuno, sus hijos van a ser iguales. Como a las 5 están almorzando, ellos van a almorzar como a las 5. Y cuando se case con la esposa que almuerza a la 1 van a tener problemas, porque él no tiene hambre. Y ella se levantar a hacer el aseo mientras él todavía está en la cama. Sabanás lo agarra todos los días. Y vamos a crear problemas. Y entonces me pregunto, bueno, ¿qué es lo bueno? Que se levanta a las 9, a las 8, a las 11. Entonces decimos, ¿qué dice Dios respecto a la vida? ¿Tiene algo que decirnos Dios respecto a cómo vivir el día a día? Sí, la Biblia tiene todas las pautas. El asunto es que o ignoramos o desobedecemos. Los hijos serán lo que yo soy. Y si yo hago tropezar a un niño, recuerde lo que Jesús dice. Eres digno de muerte. Oh. Ustedes están creando la generación que vendrá. Y si es cierto que ya los tiempos del fin se acercan y no viene el Señor a buscarnos estando nosotros vivos, nuestros hijos van a enfrentar una generación que tendrá una presión parecida a la de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas hijas tenía Lot? 2. 2 o no. 3, 2. Salieron ellas con su papá, con su mamá, huyendo. Las hijas siguieron la pauta de Lot. Lot era justo. ¿Cómo podía vivir una ciudad así, Lot? No tengo idea. Hay toda una explicación de por qué llega ahí y se queda ahí. Pero ¿cómo podía vivir bajo esa presión y mantenerse santo? Buen hombre, aunque no debería haber estado ahí. Sus hijas pudieron salir por causa de Lot. Pero todo el resto murió. Mis hijos van a estar bajo una presión, mis hijas. ¿Soportarán la presión? ¿Sabrán cómo responder ante las distintas filosofías huecas y vanas y satánicas que vendrán? No, preparémosle. Hablemos de ello.
Quisieran que sus hijos no fueran, son chicas embarazadas sin casarse, hablen de eso ahora. ¿Quieren que sus hijos no tengan problemas con adicción a la pornografía? Hablen con eso ahora. Cuiden el internet. Cuiden lo que les compran. ¿Quieren que sus hijos sean responsables y se levanten a la hora y ayuden a hacer la cama y todas las cosas en la casa? Enséñenle entonces. Programen su día a día y hagan un proyecto de educación en su casa. Eso tiene que ser. Eso es parte de la vida cristiana. Si no es así, es que estamos viviendo como cualquiera. Y un cristiano se va a destacar por vivir una vida santa, pura, disciplinada, agradable delante de Dios, haciendo cosas que son de buen nombre, de las que no tienen de qué avergonzarse, porque somos además luz a un mundo que no sabe cómo hacerlo. Nosotros sí sabemos, no porque nosotros somos extraordinarios, no, es que tenemos un Dios que nos dice todo en la Biblia. Sus hijos son los primeros afectados por la vida cristiana de ustedes. Y juntos van a afectar a su comunidad, a sus vecinos. Y les van a preguntar, oye, perdone vecina, no sé cómo preguntarle, pero ¿cómo cría usted a su hijo? ¿Han visto los chicos colombianos y peruanos? Espero que no se echen a perder después de estar un tiempo en este país. Pero ellos hablan muy bien. ¿Y tratan de señor? Usted señor, usted señora. Son extraordinarios. Un respeto y un lenguaje que uno dice, ¿de dónde lo sacaron? Sus papás se lo enseñaron. ¿Por qué? Porque en su país se acostumbra a eso. ¿Eso es malo o bueno? Es bueno. Los hijos. ¿Cómo están viviendo sus hijos? ¿Cómo hablan sus hijos? ¿Qué ven sus hijos? ¿Qué hacen sus hijos en el colegio? ¿Qué hacen en la pieza cuando están solos? ¿Qué hacen? Si ustedes no saben, yo tampoco. Ustedes deben saber. Y van a saber cuando se involucren con ellos. Cuando estén con ellos. Así que ya, termino con esto. Enseñen a sus hijos, Deuteronomio 6 al 9. Sé que hay varios tomando apuntes. Una persona. Después le saca fotocopia para los demás. Enseña a sus hijos, Deuteronomio 6 al 9. Corrijan a sus hijos, Proverbios 19, 18. Yo le pediría que lo lean, pero por una cuestión de tiempo. En Proverbios 19 hay varios proverbios que dicen que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. No es que se levanta temprano a pegarle, no, es que desde chiquitito lo enseña. No detengas el castigo a tu hijo, dice la Biblia. Los azotes no lo van a matar. Obviamente no habla de un abuso. Recuerden que en el traserito hay que pegarle con una tablita antes de los 3 años, idealmente antes de los 5. Pero ahora como están tan adelantados estos, antes de que aprendan a discar el 1, 3, 3, eso es lo único que les digo. No provoquen a ira a sus hijos. Efesios 6:4 dice, Pablo escribiendo a los padres les dice, no provoquen a ira a sus hijos, sino más bien críenlos en la disciplina y amonestación, que es la corrección verbal, el consejo del Señor. ¿Cómo se vive la disciplina del Señor? Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Lo que hacemos, lo que comemos, cómo actuamos cada día, tenemos que hacerlo de acuerdo a como Dios nos enseña. Y esa disciplina se la traspaso a mis hijos. Críenlos en la disciplina de Dios, Efesios 6:4. Entonces, por un lado no provoquen a ira y por otro lado críenlos. Queridos papás, creo que es el último. Antes que llegue el día en el que yo los castigaré, les enviaré al profeta Elías. Él hará lo que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Pero si no se reconcilian, vendré y destruiré la tierra. Esto está en Zacarías. Yo pensé que lo había escrito y no lo escribí. Zacarías, capítulo 4, verso 22, si no me equivoco. Perdónenme, estoy viejo. Pero me pareció muy interesante, no lo había leído con detención antes. Dice, antes que llegue el día en que yo los castigaré, les enviaré el profeta Elías, que se refiere probablemente a Juan el Bautista, dicen los entendidos. Él hará, hablando de Jesús, que los padres se reconcilien con los hijos y vivan en paz. ¿Cómo mantener la paz con los hijos? Estando con ellos, disfrutando con ellos, riendo con ellos, corrigiéndoles, escuchándoles. De lo contrario, nunca vamos a crear una ligación,
un lazo que nos una con ellos y que ellos quieran imitar y seguir. Necesitamos sentirnos, estar juntos. Si tienes poco tiempo, si tu vida está llena de actividades, entonces comienza a detectar cómo ordenar esas actividades para que el tiempo que tienes disponible para tus hijos lo puedas disfrutar con tus hijos y no con el televisor, no con el computador ni el WhatsApp. Empiecen a ejercitarse, pero uno puede vivir sin WhatsApp. Empiecen a ejercitarse, tú puedes vivir sin computador y sin televisor. Comienza a disfrutar con tus hijos. Escuchen música. Jueguen al gato. ¿Saben lo que es el gato? Yeah. Jueguen a la dama. Nunca aprendí ajedrez, así que jueguen a la dama. Lean la Biblia. ¿Tienen himnarios algunos? Esos viejos himnarios, sáquenle polvo. Y díganle, chicos, ¿quieren escuchar algo del 1800? Y cántenle. Lindo, lindo. Si están en la casa a las 5, ustedes ya saben lo que los niños tienen que hacer. 104.5. Son infantil, tienen que, claro. Ahí pueden usar el WhatsApp para mandar un mensaje. Aprovechen todo lo que Dios les da. Si bien el ambiente se nos viene malo, aunque hay abunde el pecado, dice la Biblia, Él se preocupa que mientras estemos en la tierra sobreabunde su gracia. Por lo tanto, Él nos va a dar todo lo que necesitamos, incluidas pelotas. ¿Se entiende? Somos responsables. Si no somos responsables, entonces, hija del tecladista, no, nada que ver, usted. Del bajo, del bajista. Bien. Qué lindo es tener niños aquí. Y hay algunos que no sé cómo están soportando los jovencitos ahí en la banca diciendo, este viejo a qué hora termina. Pero chicos, gracias por estar aquí, porque podían estar, no sé, con sabanás ahí durmiendo un ratito más, podían haber sido para afuera a conversar, pero están soportando a este viejo, que le está hablando a los papás. Ustedes tienen una responsabilidad también, y es una sola. Obedezcan a sus padres en todo. En otra palabra, honren a papá y a mamá con su obediencia. Eso es todo. ¿Es difícil? A veces. ¿Es imposible? No. ¿Por qué Dios nos pide a veces cosas difíciles? Naturalmente difíciles. Porque Él quiere mostrar su poder en nosotros. Porque si fuera fácil diríamos, lo hicimos, ya está listo Dios, ¡uy, qué fácil! No, necesitamos la ayuda de Dios. Y ahí entonces le doy la gloria a Él. Y no me la doy a mí mismo. Estamos para eso. Dios quiere ayudarnos a que seamos el referente para nuestros niños. Y juntos ser el referente para esta sociedad. Da lo mismo lo que el diablo haga afuera. Da lo mismo las leyes que no podamos impedir que se hagan. Mientras ustedes tengan clara la película respecto a cómo vivir, la gracia de Dios nos ayudará. Y si algún día llega el momento que nos vienen a matar a todos aquí, maten nomás. Vamos a la patria. Y si no nos matan, mejor todavía, porque seguiremos predicando con nuestros hechos y con nuestras palabras. Oremos. Querido Dios, no es difícil entender lo que tú nos enseñas en la Biblia, pero hay cosas que son de no muy fácil aplicación, Señor. Y tal vez lo más difícil es que nosotros nos comprometamos, Señor, a ser fieles para vivir como tú nos enseñas en tu palabra. Flaqueamos, Señor. Somos infieles muchas veces. Te necesitamos, Dios. Ayúdanos. Porque queremos comprometernos contigo. Hablo a nombre de todos y espero que los interprete, Señor. Queremos comprometernos para ser padres, para que las mujeres sean madres y para que los hijos sean hijos que te obedezcan a ti y que vivan conforme a tu propósito, independiente de las circunstancias en las que están rodeados. Señor, no queremos ser padres ausentes.
No queremos desaprovechar día a día viendo cómo los hijos crecen y nosotros no hemos estado con ellos para enseñarles, corregirles, abrazarles o castigarles. Señor, pasan los días y todavía no les enseñamos a nuestros hijos cómo enfrentar la vida, qué hacer frente a circunstancias adversas, cómo responder ante cosas que son mentirosas. Señor, ayúdanos, porque tú nos vas a pedir cuenta, somos administradores de sus vidas. Señor, pero además queremos que nos ayudes porque queremos disfrutar de una linda familia. Queremos acostarnos en paz y dormir en paz sabiendo que cada día estamos haciendo todo el esfuerzo por aplicar los principios tuyos a nuestra vida y a nuestra familia. Y si esta mañana hay papás, mamás, hay hijos que quisieran, escuchándome, tienen claro que tienen que determinar cosas en sus vidas y quisieran hoy formalizar un compromiso con Dios para hacer los arreglos necesarios, me gustaría que te pongas en pie allí donde estás, diciendo: yo quiero hoy comprometerme en vivir como Dios dice. El ponerte de pie, como lo he dicho otras veces, no va a cambiar nada. Es solo que tú estás mostrando públicamente a Dios y a todos nosotros que tienes interés de hacer cambios y que lo vas a hacer en serio con la ayuda del Señor. Si hay alguien así, simplemente te pones en pie y dices: sabes, en este día no quiero olvidar que debo hacer cambios. Por eso me pongo en pie, para recordarlo, para que los demás me presionen, porque mi vida tiene que cambiar. Ya basta de perder tiempo. No quiero perder tiempo. Quiero ganar. Quiero aprovechar cada minuto que Dios me da para hacerlo mejor para mí y para mi familia, para que mis hijos me imiten. Si hay alguien más, ponte de pie allí donde estás, con toda libertad. Tú que estás en pie, por favor, ¿por qué no conversas con Dios? Cuéntale lo que Él ya sabe, pero Él quiere que tú se lo cuentes. Pídele perdón, habla con Él, comprométete con Él y dile que Él te ayude, que lo necesitas. Si el Espíritu Santo ha traído a tu mente cuestiones muy específicas de lo que tienes que hacer, entonces dile a Dios: es esto, Dios, ayúdame que no pase este día sin empezar a hacer los arreglos necesarios. Ya no quiero perder tiempo. Querido Dios, en esta tarde te doy gracias por todos, por este lindo pueblo tuyo, a quien tú amas y por quien diste tu vida en la cruz, Jesucristo. Pero especialmente por aquellos que se han puesto en pie, evidenciando así, Señor, la necesidad de hacer cambios, ajustes, arreglos en su vida para someterse de mejor manera a tu voluntad. Señor, tú conoces la vida de cada uno de los que hoy se ha puesto en pie. Te pido por favor en el nombre de Jesús que vengas con un poder especial para que, Señor, este deseo no se vaya con la luz que desaparecerá al terminar el día. Por el contrario, sea el inicio de una vida completamente rendida a ti, cambiada. Y tú, Espíritu Santo, que has prometido estar con ellos para recordarle todo, infundir la autoridad y el poder, por favor, manifiéstate en ellos de una manera especial, de modo tal que ellos no vuelvan atrás y que nadie impida que estos cambios traigan frutos maravillosos a sus hijos, a su familia, a ellos mismos. Por favor, pido por ellos, ruego por sus vidas y por sus familias, en el nombre de Jesús.